avanzando, ¿vale? Sí, señora. Bueno, primero disculparme porque planeé todo el CIPAS y se me cruzó con la webconferencia y no me di cuenta, entonces fue siempre complicado. Pero la prioridad siempre es entrar a la web, entonces por eso no quise seguir con el CIPAS, entonces muchas gracias. Bueno, por otro lado, nosotros estamos ya en la unidad del curso de Fundamentos de Economía, en la unidad 2, ¿no? Que es una unidad intermedia. El propósito que tiene esta actividad es el de analizar el comportamiento global de la economía a partir de indicadores macroeconómicos en un estado, ¿no? Pues digamos que ese es el propósito de la guía. Tenemos unas lecturas individuales, fundamentos de economía, economía de McGraw-Hill, y tenemos unas lecturas de cuestiones prácticas de fundamentos de economía que ustedes tienen que abordar. Entonces, en general, todos los temas se abordan en los fundamentos de economía, ¿listo? De Cuevas. De acuerdo con lo anterior, ustedes tienen que hacer un trabajo individual. En una primera parte de esta guía, lo que les está solicitando a ustedes es un ensayo argumentativo de mínimo 3 páginas, pero esas 3 páginas es del ensayo, del tema abordado, y las demás páginas sí corresponden a lo que tiene que ver con las normas APA. ¿Cuál es el tema central que se tiene que desarrollar? Las funciones del Estado. Yo estoy solo haciendo un recorderis porque esto lo vimos en la web con nuestro director, ¿no? Es importante que ustedes tengan en cuenta esta parte, ¿cierto? Que sea un parafraseo de parte de ustedes. Hemos encontrado hartos indicadores de Turnitin en lo que tiene que ver con inteligencia artificial y las otras de copia en la web. Entonces, tener cuidado porque eso les baja puntos. Bueno, eso es con base en la primera actividad que solicita la guía. La segunda parte de la guía tiene que ver con el ir a este espacio que le dan acá el enlace, que es visitar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Allí les indica que son 17 objetivos de desarrollo sostenible y que cada uno tiene un objetivo para impactar al mundo, ¿no? Entonces, por eso es importante que se empiecen a ver estos temas dentro de las guías de aprendizaje de fundamentos de economía. Dice, basado en la lectura, entonces hay 170 acciones que están relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible y debe elaborar una lista de compromisos. Aquí no son 170, sino 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y la idea es que usted haga un compromiso por cada objetivo de desarrollo sostenible, decir a qué se compromete con argumentos sustanciales. Y la tercera parte es con base en las ramas de la economía, que ya lo vimos en la primera actividad. Lo que tiene que acá hacer es encontrar acciones conocidas como políticas económicas, fiscales y monetarias, la política de rentas y política exterior, y con base en eso dar un ejemplo, una explicación de una acción de la economía actual para cada política. ¿Dónde encontramos esto? En el periódico que siempre les he dicho que se llama Portafolio y que de seguro ahí van a encontrar una noticia asociada a cada política. Algunos de ustedes hicieron el ejercicio conmigo, hicimos la revisión del periódico, lo asociamos a una política con algunos argumentos y con eso ya tenían la actividad. No dejen pasar esta parte de la actividad que es la portada, la tabla de contenido, la introducción, el objetivo general, los específicos, el desarrollo del trabajo, las referencias que son claves. Eso en cuanto a lo que debemos desarrollar. ¿Hasta ahí alguna duda de parte de ustedes? ¿No? Tranquilas, esto se trata es que ustedes hagan preguntas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un primer video que nos va a llevar a hablar de un tema, ¿no? Permítame un segundo. Y vamos a empezar nuestros CIPAS además
mirando este videito. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Chicos, ¿lo escuchan bien? ¿Chicas? ¿Sí lo están escuchando bien? Sonia, ¿me confirma si lo estás escuchando? Hola, Lina. ¿Sí lo estás escuchando el video? No, señora, no se escucha. Ay, ahora. Ahora sí. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos,
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Listo, hasta ahí cómo van con esta actividad. ¿Alguien ya tuvo la oportunidad de hacer la primera actividad? Este es el punto 2, ¿no? ¿Cuáles son nuestros compromisos que tenemos, que vamos a hacer o a qué nos comprometemos con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? ¿Alguien ya tuvo la oportunidad de hacer esta actividad? Chicos, ¿tienen dudas respecto a esto? Hola, hola. Por mi Buenas parte, noches, profesora, Henry, ¿cómo estás? Dime, Lina, ¿por tu parte qué, perdón? no he revisado la actividad y no he podido realizar la actividad. Ah, bueno, pero ustedes vieron la primera parte del CIPAS, donde expliqué las 3 actividades que debemos hacer. ¿O la retomo? No, señora, yo no pude asistir a esa reunión. Listo, entonces vamos a revisar un momentico la guía nuevamente, ¿listo? Esta es la guía que estamos haciendo y tiene como propósito hacer un análisis del comportamiento de la economía con algunos indicadores macroeconómicos. Esto nos lleva a la primera parte, que es desarrollar desarrollar un ensayo argumentativo respondiendo a la pregunta o donde el tema central, cuáles son las funciones del Estado en la economía, ¿cierto? Eso lo vamos a ver ahorita, pero quiero hacer un énfasis. La segunda actividad que debemos desarrollar de esta guía es visitar esta página que nos lleva a los objetivos de desarrollo sostenible. Y basado en esa lectura en estos enlaces a los que nos lleva la guía, desarrollamos o elaboramos una lista de compromisos que desde mi lugar, desde mi posición, puedo yo desarrollar apuntándole a algún objetivo de desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el compromiso? Es decir, a qué se compromete con argumentos sustanciales. Por eso es importante que se lea estos 2 enlaces, que se visiten estos 2 enlaces y se lean. Esa sería la segunda parte de la guía. Y la tercera parte de la guía es tomar de las ramas de la economía positiva y la economía normativa. En la economía normativa encontramos acciones conocidas como políticas económicas y en este caso tenemos la fiscal, la monetaria, la de rentas y política en el exterior,
Entonces, usted debe dar un ejemplo, una explicación de una acción en la economía actual para cada una de las 4 políticas. Como les decía anteriormente, ¿dónde las encuentran? Las encuentran en un periódico, el que más nos arroja posibilidades del desarrollo de ese tercer punto es el periódico Portafolio, porque ese periódico habla siempre de política fiscal, política monetaria y política de rentas, ¿vale? De lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Henry, hasta ahí vamos con el tema de la guía. Son 3 punticos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí ok? ¿Me puedes escribir o reaccionar? ¿Hasta ahí Profe, vamos discúlpame, ¿cómo se bien, llama? chicos? Chicas. ¿Cómo se llama qué? ¿El periódico? El periódico Portafolio. Sí, profe, muchas gracias. Sí. Esperen, a ver, yo les busco el vínculo. Claro que es que las noticias cambian todo el tiempo, ¿no? Entonces, ustedes buscan en Google periódico Portafolio y le pueden pinchar en economía y en economía aparecen varias noticias, pueden ser las más actuales y ustedes analizan. Entonces, lo primero que yo haría si fuera estudiante es buscar o desmenuzar esa guía. ¿Qué significa política monetaria? ¿Qué significa política fiscal? ¿Qué significa política del exterior, cierto? Ahora, cuando ya entiendo qué significa, pues de seguro me iré a revisar el periódico Portafolio y en ese periódico hay varias noticias que me llevan a pensar que esto podría ser una noticia del periódico Portafolio, ¿cierto? Entonces, como para que lo tengamos presente. Acá en el chat les estoy compartiendo la guía para que ustedes la tengan a la mano. Si la quieren abrir, la van revisando y a medida que vamos avanzando en el CIPAS, ustedes me pueden decir, tengo una duda o no. Entonces, vayámosla revisando. Ahí les envío el enlace del periódico El Portafolio para quien esté interesado en desarrollar esa actividad ¿con qué? Con ese periódico. Vamos a ver otro video que de pronto nos lleva a tomar unos ejemplos de cómo podría yo comprometerme con los ODS. Entonces vamos a verlo como para que se hagan una idea desde el lugar de trabajo o cómo incorporar esas acciones. En el Festiversario el ahorro se te pega. Aprovecha. Lavadora automática, carga superior. ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular?
Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor. Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto. Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip. Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar. Listo, chicos. Entonces, ahí pasamos algunas ideas de lo que quiere decir en qué me puedo comprometer yo desde mi posición como ser social, ser humano. Tengo una responsabilidad social con el comportamiento en competencias ciudadanas con el exterior, ¿cierto? Y con el medio ambiente, o cómo puedo yo eh, de pronto resarcir todo mi consumo al medio ambiente, haciendo un consumo responsable, ¿cierto? Tanto de energía como de compras, de cosas que sí necesito o no necesito. Y si no las necesito, pero las quiero, ¿cómo puedo yo hacer un consumo responsable? ¿No? Entonces yo diría que hasta aquí se generaron algunas ideas con este video también de economía circular, desde la casa, desde el trabajo, ¿cierto? Como ser humano, como trabajador, como estudiante, ¿cuál va a ser mi compromiso para con el medio ambiente? Eso por un lado. Entonces yo creería que hasta aquí pudimos abarcar, ya usted tendrá la oportunidad de revisar la página de la ONU, de revisar qué significa cada objetivo de desarrollo sostenible y con base en esa lectura, pues hace sus compromisos. Entrando un poquito más en materia, en lo que tiene que ver con la guía, hay una parte que en la primera parte nos dice, haga un ensayo argumentativo de cuál es el papel del Estado en la economía, ¿no? Entonces, el papel del Estado en la economía, pues tiene varios, ¿no? Tiene varios papeles. Uno de ellos es el manejo del gasto público, que es la primera función importante que tiene el Estado, y es todo lo que recauda a través de los impuestos, en qué lo invierte, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es que cuando se crea un impuesto, pues ese tiene un fin. Entonces, yo recaudo, por ejemplo, del impuesto que se le tiene al tabaco y al licor, ese porcentaje y el recaudo que se haga a nivel nacional, que de ese manejo administrativo, de ese recaudo también se encarga el Estado. Todo lo que se recaude por parte de la llegada de los impuestos de tabaco y alcohol, pues tiene que ir dirigido a proyectos que estén relacionados con el tema de salud, ¿no? Entonces, el Estado tiene que tener un proyecto de manejo de esos recursos orientado a temas de salud y por cada impuesto también tiene una orientación.
Eso ustedes también lo pueden investigar, porque el impuesto tiene unos componentes y uno de los componentes de los impuestos es hacia dónde va dirigido, ¿cierto? Eso por un lado. Además tiene la financiación del gasto público, porque así como una casa, el Estado también tiene unos gastos y casi que la mayoría y el problema que tiene el actual gobierno es que tiene una nómina bastante amplia. Entonces, prácticamente cuando se generan cargos en el Estado, pues se generan una serie de gastos, pero gracias a esa nómina es que se puede hacer el manejo del gasto público para inversión, ¿cierto? Entonces, también tiene la financiación del gasto nacional. Entonces, ¿en qué va a invertir? Lo que recauda, ¿cómo lo va a invertir o en qué proyectos que nos ayuden a mejorar las condiciones de desarrollo del país? Por otro lado, tiene el manejo de los recaudos nacionales, que lo expliqué anteriormente. Tiene la función de la regulación de la actividad económica. Tiene la función de sacar normas, ¿cierto? Que contribuyan al desarrollo económico de un país. Es decir, o sea, el Estado tiene la carga, no del crecimiento económico, sino tiene, a pesar de que contribuye, pero tiene como función el desarrollo económico de un país. Entonces también determina algunas políticas públicas, implementa el Plan Nacional de Desarrollo con el que va a administrar durante un periodo definido, en este caso en Colombia son 4 años por el momento. Entonces ellos lo que colaboran es a hacer un plan y con base en ese plan hacer inversión pública. Entonces esas son una de las cuantas funciones del Estado, ¿cierto? Pero el Estado tiene muchísimo más. Entonces, ¿yo cómo empezaría mi ensayo? Mi ensayo, lo primero que haría yo, que es un contexto de lo que significa Estado, ¿cierto? El Estado, y entramos a mirar cuáles son esas funciones, y como nos están pidiendo 3 páginas, entonces podemos empezar a explicar unas de ellas y con eso ir avanzando en ese ensayo, ¿cierto? Ahí en el ensayo les están pidiendo varias cositas, pero vamos a mirar este video que lo han pasado varios compañeros, incluso nuestro director lo pasó en la web, pero es importante porque gracias a este video le va a dar le puede ampliar los argumentos o la posibilidad de investigar un tema en el que usted se quiera enfocar de qué es el papel del Estado. El papel del Estado en la economía. Como vimos en vídeos anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser pues, legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza, es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica.
Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios. Es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras, o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado debe proveer bienes y servicios que o bien no son rentables o bien no se proveen de forma suficiente por el sector privado. Debe establecer normas que favorezcan el buen funcionamiento de la economía. Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen. Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales que genere un crecimiento económico sostenible con empleo y riqueza y controlando la inflación. The scenes in this hospital, the screams again, the children with wounds of war. Listo, entonces, hasta acá, ¿cuántas funciones ustedes consideraron que estaban o que explicaban en el video? 5, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que pueden hacer es empezar a definir qué significa Estado, ¿cierto? Después de que usted define cuál es el Estado, puede decir cuál es el papel del Estado en la economía, que lo va a desglosar en 5 funciones, ¿cierto? Es como, ay, perdón, es como la manera más práctica de poder desarrollar ese ensayo. Clave, por favor, clave que ustedes citen bibliográficamente la indagación documental que se haga para poder empezar a parafrasear, ¿no? Para que el Turnitin no salga tan alto. También no utilicen inteligencia artificial y si la van a utilizar, parafraseen de lo que están consultando, ¿no? Porque es que en los niveles de Turnitin a algunos les salía de 90, entonces así era imposible poder calificar bien. Hasta acá del primer y segundo punto de la guía, ¿hay alguna pregunta? Aquí ya me hizo Nidia una, pero está relacionada con la 3. Emil, Sensonia, Nidia, Yurani, ¿tienen dudas respecto a los puntos 1 y 2 de la guía? No, señora. Ok, listo. Entonces vámonos para les iba a pasar este enlace también. Ahí es el repositorio del Banco de la República. Venga, se lo muestro rápidamente. ¿Dónde está? Acá. Miren, aquí también está el capítulo Función de la economía en el Estado de las entidades locales. Entonces ustedes pueden leer este documento que les va a servir para poder desarrollar el primer punto de la guía, que es el papel del Estado en la economía. ¿Listo? Es una fuente confiable porque es del Banco de la República, entonces pueden abrir allí el enlace y descargarlo. Y aquí les aparece todo lo que de pronto pueden sacar
simplemente tiene 4 paginitas, pero les puede orientar bastante bien para hacer el desarrollo del ensayo. Bueno, ahora vámonos para nuestro tercer punto. ¿Listo? Y para poder desarrollar ese tercer punto, pues es importante que miremos qué significa algunos términos macroeconómicos, ¿cierto? El primero que debemos entender es qué es el PIB, ¿no? Porque seguramente con este ustedes pueden desarrollar una parte del punto 3. Entonces, Nidia aquí me pregunta, buenas tardes, profe, ¿nos podrías dar un ejemplo de la tercera parte? Claro que sí. Claro que sí, vamos a dar un ejemplo. Entonces, aquí, miremos. Vamos a navegar un poquito por portafolio, que fue el que a mí me parece que sí, que nos podemos basar acá en cositas. Entonces, por ejemplo, si nosotros pinchamos economía, nos salen algunas noticias de economía, ¿cierto? Por ejemplo, disminución de la población escolar en Colombia. Hacienda explica las claves para entender qué propone la ley de financiamiento. La ley de financiamiento, acordémonos que es una de las funciones que tiene el Estado, porque por allá la vimos, ¿cierto? En la economía. ¿Cuánto es la unidad de valor tributario en el 2024? Esta puede servir. Abrámosla y les voy a compartir el enlace por si alguien quiere hacer su trabajo con base en esta noticia. Resulta que por allá la guía, si ustedes la tienen abierta, nos dice, encontramos que los estados recurren a diferentes acciones conocidas como política económica, fiscal, la política monetaria, la política de rentas y la política exterior. Entonces, usted debe dar un ejemplo y explicación de una acción en la economía actual para una de las 4 políticas. Una de las acciones que puede ser es el incremento o el valor de la unidad de valor tributario, ¿cierto? Entonces, acá nos empieza a desglosar la noticia. Dice, por medio de la resolución tal, la DIAN estableció la VT que para el 2024 es de 47.065 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad de valor tributario es un monto que nos ayuda a recaudar dinero a partir de los impuestos que se cobran. Entonces, ustedes pueden estar haciendo una actividad con base en esta noticia que tiene que ver, incluso, mira aquí, mencionar los efectos de convertir los valores absolutos en cifras, la leen y la desarrollan. ¿Por qué? Porque esta medida de en cuánto quedó la unidad de valor tributario en 2004 va a impactar el recaudo de impuestos en el 2025, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que cada una de las noticias tiene que ir enlazada a alguna política. Pregunta, ¿esta política cuál iría enlazada? ¿A cuál política puede ir enlazada? Señora. ¿La fiscal? Claro, en la fiscal, porque hay un recaudo, ¿cierto? Entonces, antes de entrar a hacer esta actividad, yo creo que lo más fácil es empaparnos qué es cada una de esas políticas, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer paulatinamente. Entonces, vamos a ver un video para explicar qué es la política fiscal. ¿Listo? Vamos a empaparnos de cada una de las políticas, qué significa y para qué sirven en la economía, cuál sería el papel de esa política en una economía, pero debemos entender. Si no entendemos qué es política fiscal, qué es política monetaria, qué es política exterior, pues difícilmente podremos encontrar un ejemplo que nos pide la guía. Vamos a mirar este. ¿Quieres tener una green card? Imagina un futuro donde tus sino que también. La política fiscal, en simples palabras, son las decisiones que toma el gobierno para aumentar o disminuir las recaudaciones de impuestos, así como también los gastos públicos, con el fin de mantener la estabilidad económica.
La economía forma ciclos de recesiones y expansiones. Cuando la economía está en una recesión, los ingresos de las personas se reducen, los consumos se reducen y el desempleo aumenta. Para mantener la estabilidad, el gobierno reduce los impuestos para aumentar las rentas de los ciudadanos e incentivar el consumo. Y, al mismo tiempo, aumenta los gastos públicos para crear trabajos y reducir el desempleo. A esto llamamos política expansiva. En una política expansiva, el gobierno queda en déficit. Al contrario, cuando una economía está en una expansión o crecimiento, los ingresos de las personas aumentan, los consumos también aumentan y el desempleo se reduce. Para recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva, el gobierno aumenta las recaudaciones de impuestos y reduce los gastos públicos. A esto llamamos política restrictiva. Esto es posible durante un crecimiento económico, ya que en dicha etapa del ciclo aumentan las inversiones, aumentan los ingresos y los consumos y aumentan los empleos en el sector privado. En resumen, la política fiscal se refiere a las decisiones que toma el gobierno para aumentar o reducir las recaudaciones de impuestos y los gastos públicos, dependiendo del estado en que se encuentra la economía. La política expansiva se aplica durante la recesión para reducir las recaudaciones de los impuestos y aumentar los gastos públicos, dejando al gobierno con un déficit. La política restrictiva, por otro lado, se aplica durante la expansión para aumentar las recaudaciones de los impuestos y reducir los gastos públicos, con el fin de recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Ahora vamos a mirar qué es ¿Hasta acá hay alguna pregunta de qué es política fiscal? ¿No? Bueno. Central, que controla la cantidad de dinero. En todos los países hay una autoridad monetaria denominada Banco Central, que controla la cantidad de dinero en circulación o la oferta de dinero. Cuando la economía está en crecimiento, la gente gana más y gasta más, por lo que la cantidad de dinero en circulación tiende a subir, causando una inflación. Para atajar la inflación, el Banco Central reduce la oferta del dinero. Por otro lado, cuando estamos en una crisis económica, la gente gana menos y gasta menos, por lo que la cantidad de dinero en circulación tiende a bajar, causando una deflación. Para atajar la deflación y para incentivar mayores gastos, el Banco Central aumenta la oferta de dinero. En simples palabras, la política monetaria se refiere a las acciones que toma el Banco Central para regular la oferta de dinero, con el fin de mantener la estabilidad económica. Cuando el Banco Central aumenta la oferta de dinero, estamos hablando de una política monetaria expansiva. Cuando el Banco Central reduce la oferta de dinero, estamos hablando de una política monetaria restrictiva. Te estarás preguntando cómo es que el Banco Central puede hacer eso. Es gracias a sus tres instrumentos principales. 1. Tasa de descuento. 2. Encaje legal bancario o coeficiente de caja. 3. Operaciones de mercado abierto. La tasa de descuento es la tasa de interés de los préstamos que el Banco Central otorga a los bancos comerciales. Para reducir la oferta de dinero, el Banco Central sube la tasa de descuento. De esta forma, el dinero resulta más caro para los bancos comerciales y por ende para los ciudadanos. Como resultado, los bancos y los ciudadanos se endeudan menos y se reduce la oferta de dinero. Si el Banco Central quiere aumentar la oferta de dinero, simplemente baja la tasa de descuento para que los préstamos sean baratos, aumentando las deudas y el dinero en circulación. El encaje legal bancario o coeficiente de caja es el porcentaje de dinero que un banco comercial debe mantener como reserva líquida, sin ser utilizado para inversión
acciones ni préstamos. Como ya habrás deducido, el Banco Central reduce la tasa del encaje legal para aumentar la oferta de dinero, haciendo que los bancos puedan prestar e invertir más dinero. Y si el objetivo es reducir la oferta de dinero, simplemente aumenta la tasa del encaje legal para restringir la cantidad de dinero que los bancos pueden utilizar. Las operaciones de mercado abierto son las compras y ventas de títulos de deuda pública, realizadas por el Banco Central. Cuando se quiere disminuir la oferta de dinero, el Banco Central vende dichos títulos. El dinero colectado por la venta ahora queda en manos del Banco Central, es decir, el Banco Central logra extraer dinero de la economía. Por otro lado, cuando se quiere aumentar la oferta de dinero, el Banco Central compra dichos títulos. De esta forma, el dinero para la compra y inyectar dinero en la economía. Bajar la tasa de descuento, bajar la tasa del encaje legal bancario o comprar los títulos de deuda. Al contrario, para reducir la oferta de dinero, el Banco Central puede subir la tasa de descuento, subir la tasa del encaje legal bancario o vender los títulos de deuda. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Entonces, hemos hablado de dos políticas hasta ahora, la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal está directamente relacionada con lo que explicamos hace un momento del papel del Estado en la economía. ¿Por qué? Porque la política fiscal es como el deber ser de en lo que el Estado debe invertir su dinero. Pero así como invierte el Estado para hacer un crecimiento del país, también tiene que verse financiado, por lo que quiere decir que necesita recaudo, ¿cierto? Y el recaudo se hace a través de los impuestos. Entonces, puede haber una política fiscal donde se invierte bastante y esa inversión también hace que se generen empleo, ¿cierto? La inversión que genera el Estado. Por ejemplo, si hacemos una vía, que ahorita hay mucha inversión en vías grandes, entonces esa vía genera empleo para personas que se dediquen a las funciones de construcción, puede generar empleo a través del consumo del cemento que se hace en las plantas de cemento, y si hay consumo de cemento, pues hay producción de cemento, y esa planta cementera también incentiva el trabajo, ¿cierto?, dentro de la planta. Entonces, fíjense ustedes que esto es toda una cadena, y cuando el Estado invierte, pues de alguna manera hace que haya un crecimiento de la economía. Eso por el lado de la política fiscal. En el chat acabo de compartir los videos y acabo de compartir unas noticias. Una que está directamente relacionada con lo que decía Sonia, que la podría relacionar con la política fiscal. Y acabo de dar otra que es la tasa, el Banco de la República y el diario La República, perdón. Y si lo pueden abrir, si alguien tiene la oportunidad de abrirlo, pues en esta parte habla de tasas de interés. Las tasas de interés están directamente relacionadas con la política monetaria, porque ahí en el video hablaban del Banco Central, y en el Banco Central, y en este caso que es el Banco de la República, ellos pueden mirar o tomar decisiones de subir o bajar las tasas de interés, y esto, si el Banco de la República toma la decisión de disminuir las tasas de interés, es porque de alguna manera está incentivando a que las personas hagan inversiones. Esas inversiones se hacen a través de los bancos que ustedes conocen, el Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, bueno, todos esos, pero la referencia es el Banco de la República. Entonces, si el Banco de la República dice que bajemos las tasas de interés, quiere decir que las tasas de interés bajan en los otros bancos para poder motivar a las personas a hacer inversión.
Lo contrario sucede cuando suben las tasas de interés, las personas prefieren dejar el dinero en el banco porque va a tener mayor interés y menor riesgo. Y lo que quiere decir que saca el dinero de circulación y ya casi no hay consumo. Eso para controlar la inflación. Eso como a grosso modo de eso se trata la política fiscal y la política monetaria. Nos hace falta un poquito la política exterior, que ya la vamos a ver, que es la política exterior, para que ustedes la tengan clara. ¿Listo? Hasta ahí hay preguntas, dudas, inquietudes. No, señora. Listo. Ok. Hasta que descubrí Wix. Política exterior de Colombia. En este curso conocerás las relaciones internacionales de Colombia, identificando elementos constitutivos de su accionar diplomático. Ay, este no era. Ush. Política exterior. ¿Dónde está el que acostumbramos a ver? No. No encuentro uno así que uno diga, chévere, podemos mirar. Pero ya yo lo busco y se los comparto aquí en en este video. Ay, espérenme un segundo. Vimos política monetaria, vimos política fiscal. No, esta no. La política no. La perdí. Ya la tenía, la perdí. No, chicos, no hay un video así como interesante que explique la política. ¿Cuál es la que nos hace falta? La política exterior. La política exterior la voy a explicar. La política exterior tiene una finalidad y es cómo se van a resolver todas esas relaciones internacionales que se tienen. Por ejemplo, ¿cuánto doy permiso yo como Estado colombiano en las importaciones y qué productos doy permiso yo para que hayan importaciones? Y lo mismo, ¿cuál negociación hace la política para aquellos productos o servicios que yo puedo exportar? ¿Cierto? Acordémonos que exportar es que de aquí se vende para el exterior, importar es que yo compro del exterior, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de política comercial o política exterior, es lograr algunas relaciones comerciales y bajo qué condiciones. Y eso va a impactar a la economía interna. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos una crisis en la venta de ganado, en la venta de la leche, porque de alguna manera cuando importamos leche más económica, se puede ver afectado el comercio de leche al interior del país, porque cuando importamos leche, la importamos a precios más bajos. Por eso yo siempre hago una invitación a hacer hacer consumo interno, porque nosotros tenemos que, como responsabilidad tenemos, es apoyar al comercio nacional, ¿cierto? Habrán unas cosas que disminuyen de precio y uno dice yo quiero esto y es más accesible, pero en general hay algunas políticas de importación que nos puede generar impactos como el que les acabo de mencionar. Entonces, ustedes pueden buscar en algún diario, en una noticia en Google, qué importaciones nos está afectando. Por ejemplo, vamos a buscar así, ¿qué importaciones nos afectan en Colombia?
Entonces ustedes pueden buscar para poder desarrollar este punto. Ahora, no cualquier página nos sirve, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta es del Grupo Bancolombia. Miren, ¿por qué caen las importaciones en Colombia y qué efecto tiene este fenómeno? Entonces, ustedes hacen lectura de esta noticia, ¿cierto? Y la podemos asociar a qué política. Chicos. ¿A qué política la vamos a asociar? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿La política del exterior? Exactamente, la que estábamos viendo, ¿no? La política exterior. Yo relaciono cómo me están afectando las importaciones y las exportaciones en este momento en Colombia y estaba enlazada a la política exterior. Quiere decir que ya hemos tocado tres políticas. ¿Hasta ahí es claro? Nidia, que tú me habías hecho esa pregunta, ¿respondí tu pregunta con estos ejemplos? Nidia. Bueno, a los demás compañeros les respondí con la guía con esto, ¿o tienen otra duda? Sí, señora. Tutora, o sea, como en la guía anterior, como los efectos económicos que hicimos los ejemplos es igual ahorita, ¿sí? Se hace como un resumen de lo que leemos, citamos. Sí. Entonces, por ejemplo, Sonia, tú puedes decir, bueno, tercer punto, la política fiscal hace referencia a tal y con base en la noticia del periódico El Portafolio de cómo está el recaudo nacional, podemos decir que tal y tal cosa. Y listo, ahí ya está tu tercer punto en cuanto a la política fiscal. Hacemos otro ítem, ¿no? La política monetaria se hace referencia a tal y con base en las tasas de interés que actualmente Colombia identificó, podemos decir tal. Y concluyes, es que ni siquiera tienes por qué escribir toda la noticia, sino un breve análisis enlazándola con cada política. ¿Te respondí así, Sonia, con la pregunta que me hiciste? Sí, señora, me quedó todo claro. Muchas gracias, tutora. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene dudas o inquietudes o podemos dejar hasta acá el CIPAS? ¿Alguien más? Chicas. No, señora. Ok, listo, chicas. Entonces, hasta acá dejamos. Los tipsitos que damos en este CIPAS en general les sirven para que les vaya bien, así que tomemos siempre apuntes. Tratemos de desarrollar nuestras actividades de la mejor forma y bien organizaditas y cualquier cosa quedo atenta ahí en el foro. Una feliz tarde para todos. Pueden salir de la sesión. Buenas noches, tutora. Muchas gracias. Con mucho gusto.